el cual se basan las vacunas. En este caso, solamente para recordar, hacemos uso de los anticuerpos que ya vimos con anterioridad, cada una de sus características. Existen distintos tipos de inmunidad o de inmunización dependiendo de dónde se genere la respuesta inmune. Si observan, partimos de dos grupos, que es la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Cuando hablamos de inmunidad activa, hacemos referencia que la persona tiene contacto, por ejemplo, con el microorganismo como tal. Al tener contacto con ese microorganismo, pues nuestro sistema inmune crea defensas en forma de anticuerpos que contrarrestan a este patógeno. En el caso de la inmunidad pasiva, lo que va a ocurrir aquí es que, por ejemplo, exponemos a una persona a la misma bacteria y después la defensa, la respuesta inmune que haya creado esa persona, se la vamos a transferir hacia otra persona que no ha tenido contacto con ese patógeno. De este modo, la inmunidad activa se divide a su vez en dos tipos, la que es natural y la que es artificial. La inmunidad activa natural pues se da cuando nos infectamos, por ejemplo, con una bacteria, un virus, un hongo, un parásito. Nosotros tenemos contacto con ese patógeno, creamos anticuerpos y en una segunda infección respondemos de una manera más rápida. En cuanto a la inmunidad activa artificial, hace referencia a la vacunación. Básicamente es lo que van a estar ocupando ustedes cuando participen en una campaña de vacunación. En cuanto a la inmunidad pasiva natural, el ejemplo clásico es la circulación materno-fetal, recordando que el único anticuerpo que puede atravesar la placenta es el del isotipo IgG. De todos los que vimos, es el único que tiene esta capacidad. Mientras que la inmunidad pasiva artificial es la que se lleva a cabo con terapia con anticuerpos. Donde más lo van a estar aplicando es, por ejemplo, en cáncer, tratamientos para el cáncer, o tratamientos de enfermedades autoinmunes, como lo puede ser el lupus. Hablando de las vacunas en particular, deben de conocer que existen distintos tipos de vacunas que pueden administrarse a una persona, y todos ellos dependen del tipo de microorganismo que estemos introduciendo en el paciente. Tenemos vacunas que derivan de ácidos nucleicos, como lo puede ser el RNA o el DNA, y estos son exclusivos de virus. Recuerden que los virus necesitan estar dentro de una célula para poder llevar a cabo todas sus funciones. Ellos, a través de su RNA o su DNA, utilizan la maquinaria que tienen las células hospedera para poder crear sus proteínas y formar nuevas partículas virales. En este caso, esta inmunización se basa en utilizar esta misma capacidad de los virus, pero modificarlos para que expresen una proteína o dejen de expresar dicha proteína. Tenemos vacunas que se basan en microorganismos vivos o atenuados. En este caso, estas vacunas son las que más se llegan a utilizar en la práctica clínica y son los que presentan una mejor respuesta inmune, ya que al tener contacto con el microorganismo vivo o atenuado, pues estamos replicando lo que podría existir en una infección real. Es por eso que cuando nos vacunamos tenemos reacciones que asemejan a una infección real. Otro tipo de vacunas son aquellos que utilizan microorganismos muertos. En este caso, esta vacuna en comparación con el anterior tiene una respuesta inmune menos fuerte y no produce tanta memoria, porque los microorganismos, al estar muertos, no son capaces de retar al sistema inmune con la misma capacidad que lo hace un microorganismo vivo. Tenemos vacunas que se basan en toxoides o vacunas que se basan en elementos conjugados, que en este caso lo utilizamos para tomar una partícula que se parece a un microorganismo, colocarla con otra molécula y de esta manera tener una respuesta inmune un poco más efectiva. En esta parte, no recuerdo si ya lo habíamos platicado, son las enfermedades de inmunodeficiencias de la parte adaptativa. Recuerden que las células que forman parte de la inmunidad adaptativa solamente son dos, linfocitos B y linfocitos T. En el caso de los linfocitos B, cuando nosotros tengamos una deficiencia de esas células, lo vamos a identificar principalmente en una disminución de los anticuerpos. Es por eso que ustedes están viendo que las enfermedades asociadas a la deficiencia de estas células se basan en la disminución de dichos anticuerpos, y podemos tener distintos escenarios. Podemos tener un síndrome donde existe un aumento de hiper-IgM, y aquí podría ser un poco contradictorio, puesto que estamos viendo deficiencias inmunes, y esta enfermedad se basa en un aumento de la IgM, un anticuerpo.
Recuerden que la IgM es el principal anticuerpo que se produce en una respuesta inmune primaria. Estos anticuerpos carecen de afinidad al antígeno, por lo cual si solamente tenemos IgM vamos a batallar más para controlar la infección, ya que esos anticuerpos no se van a unir con una fuerza mayor como lo pueden ser la IgG, por ejemplo. En el caso de la deficiencia de isotipos tenemos una deficiencia selectiva de IgA. Recuerden que este anticuerpo en particular lo vamos a encontrar presente en mucosas. Por eso, una persona que tenga una carencia de ese anticuerpo va a presentar infecciones a nivel de las mucosas. Otra de las enfermedades asociadas a los defectos de estos isotipos puede ser la deficiencia selectiva de IgG o bien una inmunodeficiencia común variable, donde más de un anticuerpo va a estar disminuido. En los casos clínicos, chicos, va a ser muy sencillo que ustedes puedan resolver esta parte. Solamente tienen que ver los niveles de anticuerpos. Si todos están normales, menos la IgA, pues es una deficiencia selectiva de IgA. Si todos están normales, menos la IgG, quiere decir que es una deficiencia selectiva de IgG. Si existen más de 2 anticuerpos que están disminuidos, pues es una inmunodeficiencia común variable. Y si están observando que su paciente tiene un aumento de IgM, pues es un síndrome de hiper-IgM. Solamente tienen que ver los anticuerpos que tenga su paciente. En el caso de los linfocitos T, tenemos inmunodeficiencias adquiridas o primarias. En el caso de las secundarias, creo que la más frecuente o la que más se van a encontrar ustedes son los pacientes que sufren de VIH o bien que pasan por un proceso de quimioterapia. En este caso, en el VIH, la célula que se afecta principalmente son aquellas que son CD4 positivas. Y en la quimioterapia estamos hablando acerca de la disminución de todas las células de la respuesta inmune. En el caso de las inmunodeficiencias primarias, vamos a tener lo siguiente. Podemos tener una deficiencia de la señalización T, en este caso estamos hablando del TCR, que recuerden que es el receptor de células T. Sin este receptor, las células no se activan y no llevan a cabo su función. Tenemos algunos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Winston-Aldrich, el cual se basa en que estas células jamás se van a poder activar, ya que carecen de este receptor y no llevan a cabo su función de manera adecuada. Tenemos algunas enfermedades, por ejemplo, asociadas a la deficiencia de perforina, que recuerden que esta enzima lo que ayuda es a formar poros en la célula, ingresa las granzimas y mata a las células como tal. En este caso estaríamos hablando de una deficiencia de los linfocitos TCD8 en particular. Y tenemos enfermedades asociadas al cromosoma X, específicamente en el gen SAP, donde estas células tampoco se van a poder activar y no van a llevar a cabo una función adecuada. Por otro lado, chicos, tenemos inmunodeficiencias que combinan ambas poblaciones celulares, tanto linfocitos T como linfocitos B. En este caso, obviamente, las personas que sufren este tipo de enfermedades van a tener mayores alteraciones en comparación si lo comparamos con linfocitos B o linfocitos T por separado. Tenemos, por ejemplo, defectos en la recombinación de los anticuerpos, principalmente por una mutación en este gen, que lo que hace es que permite justamente que los IgM pasen a IgG en una respuesta inmune secundaria. Y tenemos algunos otros síndromes o enfermedades asociadas a esta condición. Una de las más importantes es el síndrome de DiGeorge. En este caso, las personas tienen una deficiencia en la madurez del timo, por lo cual los linfocitos T no van a poder madurar. Y recuerden que los linfocitos T le ayudan a los linfocitos B a que lleven a cabo su función. De este modo, en una persona que tenga el síndrome de DiGeorge, ustedes lo que van a observar, por ejemplo, en los estudios de imagen, es una disminución de la masa tímica. Esto acompañado con un recuento disminuido de linfocitos. Ustedes van a ver linfopenia en estos pacientes. Tenemos deficiencias también, por ejemplo, en enzimas necesarias para que se activen vías de los nucleótidos, o sea, la síntesis de ácidos nucleicos, para que estas células sean capaces de dividirse y llevar a cabo sus funciones. Ahora, con esto terminamos la parte respecto a qué pasa cuando el sistema inmune está disminuido. Lo que nos toca ver ahora es qué ocurre cuando el sistema inmune está activado y no se controla de manera adecuada. A este tipo de condición se les conoce como hipersensibilidades y tenemos 4 tipos.
En esta tabla lo vamos a ir construyendo poco a poco. Vamos a ver cuál es el tipo de hipersensibilidad, los mediadores implicados, la forma del antígeno, el curso temporal y finalmente el mecanismo que va a estar asociado. La primera de estas hipersensibilidades pues es la hipersensibilidad tipo 1, la cual se le conoce como anafiláctica o inmediata. El principal mediador que va a estar implicado en esta respuesta inmune son los anticuerpos IgE. Ahorita vamos a ver por qué estos anticuerpos son importantes. En este caso, el antígeno, o sea, lo que va a reconocer el anticuerpo, va a estar soluble y es principalmente exógeno. Y a este antígeno le vamos a dar un nombre en particular que más adelante les voy a decir cuál es. Ustedes deben de saber que este tipo de hipersensibilidad es inmediata. En cuanto el paciente tenga contacto con el antígeno y lleve a cabo esta respuesta, ustedes van a empezar a observar manifestaciones clínicas importantes en cuestión de minutos. Y finalmente, en cuanto a las células que están implicadas en esta condición, tenemos particularmente a dos, que son los mastocitos y los eosinófilos. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de hipersensibilidad? En este esquema les están representando lo siguiente. Tenemos un epitelio, digamos que es el epitelio respiratorio, donde las personas van a tener contacto con el antígeno. En este caso, como produce una alergia, se le da el nombre de alérgeno. No cualquier alérgeno, más bien no cualquier antígeno va a ser un alérgeno, pero todos los alérgenos son antígenos. Solamente aquellos que lleven a cabo una respuesta de alergia se les da este término. En este caso, en el epitelio tenemos células presentadoras de antígeno, que son estas de aquí. Estas células van a ser las que van a tomar a este alérgeno, los van a llevar a los ganglios linfáticos y en ese sitio se lo van a presentar, en este caso a los linfocitos TCD4, pero de fenotipo llamado TH2. En este caso lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. La célula dendrítica va a tener esta molécula de aquí, que es el complejo principal de histocompatibilidad tipo 2, va a tener que presentarle una parte de ese alérgeno, que es el antígeno, y el linfocito TCD4, a través de su TCR y de su CD4, va a crear esta unión. Cuando se crea esta unión, esta célula se activa y produce citocinas, que son proteínas que forman o funcionan como comunicación entre células. En este caso, las principales citocinas que producen las TH2 son estas que les muestro aquí, IL4, 5 y 13. Estas citocinas, lo que van a hacer es activar a los linfocitos B. Y esos linfocitos B, ustedes recordarán, dentro de su proceso de maduración, se transforman en células plasmáticas. Y estas células plasmáticas lo que van a producir son anticuerpos del isotipo IgE. Estos anticuerpos lo que van a hacer es lo siguiente, chicos. Una vez que son liberadas por los linfocitos B, de su superficie, van a reconocer al alérgeno. Eso que le presentó la célula dendrítica en un principio, lo va a estar reconociendo. Recuerden que los anticuerpos tienen dos porciones. A esta porción de aquí se le conoce como FAB o fracción que reconoce el antígeno y tenemos dos. Una es esta y la otra es esta de acá. Y la porción que resta se conoce como FC o fracción cristalizable. Esa fracción cristalizable se va a unir con receptores que están en los mastocitos. Estos receptores son los que se les están indicando aquí. De este modo, este anticuerpo que produjo el linfocito B se va a colocar de esta manera con la porción FC unido a ese receptor. Y una vez que se une a esa célula, lo que va a causar es lo siguiente. En la parte de arriba tenemos un basófilo, una célula que hasta el momento no se encontraba relacionado con este tipo de hipersensibilidad, pero que estamos viendo que también puede llegar a alterarse. Estos basófilos, cuando tienen contacto con el antígeno, van a secretar unas proteínas que son estas de aquí, que se conocen como leucotrienos. Ahorita les explico qué son esas proteínas. Esos leucotrienos, vean que ahora van a activar a los eosinófilos. Y esos eosinófilos van a producir esta proteína que está aquí, que es la eotoxina, que van a reclutar a más eosinófilos para que se puedan activar. Vean que estos eosinófilos producen citocinas que van a activar a las TH2. Y si recuerdan, las TH2 permitía que los linfocitos B produjeran más anticuerpos del isotipo IgE y estos anticuerpos se unían a los eosinófilos, a los mastocitos. Entonces estamos hablando acerca de un ciclo. Las células que activan a las otras células producen sustancias que vuelven a activar a esas células.
En el caso de los eosinófilos y de los mastocitos, que también se le conocen como células cebadas, lo que van a estar produciendo son gránulos, liberando estos gránulos. Esta diapositiva, si no mal recuerdo, ya se las había colocado una vez, y si no, aquí lo tienen completo. Dentro de los mastocitos, basófilos y eosinófilos tenemos gránulos que ya están preformados. Cuando llega la señal del anticuerpo IgE, estos gránulos se van a liberar. De entre los principales gránulos que debemos recordar que están implicados en la hipersensibilidad tipo 1 es la histamina. Si ustedes observan el caso clínico de un paciente que les diga que presentó urticaria minutos después de tener contacto con una sustancia y cuyos niveles de histamina estaban elevados, piensen en una hipersensibilidad tipo 1. Sin dejar de lado algunos mediadores lipídicos como lo pueden ser los leucotrienos y las prostaglandinas, que más adelante les voy a explicar. Este mismo esquema lo tenemos para los eosinófilos, destacando que los gránulos son distintos en algunos de ellos, pero comparten, por ejemplo, la presencia de leucotrienos y de prostaglandinas que en conjunto causan la contracción del músculo liso, la vasodilatación y la broncoconstricción. Es por eso que nosotros, cuando vemos a una persona con una reacción alérgica, se tapan las vías respiratorias y si no se atiende de manera adecuada, pues puede morir porque no tiene suministro de oxígeno. Ahora, existen dos maneras por las cuales los basófilos, los eosinófilos y los mastocitos se van a poder activar. Uno es a través de la vía alterna y otro es a través de la vía clásica. Si se fijan, lo único que cambia es el tipo de célula a la que va a estar dirigida. Si estamos hablando de la vía alterna, estamos hablando acerca de la activación de los macrófagos que inducen la producción del factor activador de plaquetas, que es eso de PAP. En el caso de los basófilos, cuando se activan, también liberan un factor activador de plaquetas junto a la histamina. En conjunto, estas moléculas van a causar un estado de anafilaxia en el paciente. El tratamiento inmediato que se le debe dar al paciente es a través de epinefrina. Si ustedes conocen a una persona que sea alérgico a algo, que tenga hipersensibilidad muy grande, van a ver que siempre carga consigo una aguja de epinefrina. Es muy común en la parte clínica, por ejemplo en los carritos de emergencia, ustedes van a encontrar este tipo de sustancias para evitar el estado anafiláctico de su paciente. Ahora, cualquiera que sea el proceso de hipersensibilidad, su paciente siempre va a presentar inflamación, y hablar de inflamación es algo complejo porque involucra muchas cosas. Sin embargo, dentro de las principales moléculas implicadas en este proceso proinflamatorio se encuentran las citocinas. Ustedes en sus clases de inmunobiología vieron que las citocinas tienen distintos tipos de clasificación. Aquí en particular lo que nos interesa es que algunas son proinflamatorias y otras son antiinflamatorias. Además de que presentan características como por ejemplo la redundancia, donde varias citocinas tienen el mismo efecto, o bien el pleiotropismo, donde una citocina tiene distintos efectos. ¿Qué es lo que causa la inflamación en el organismo? Para empezar, chicos, deben de recordar que la inflamación es un proceso fisiológico. Siempre vamos a tener inflamación en el organismo. Y esta es una señal de cuando existe un daño a nivel de tejidos, a nivel de células, para montar una respuesta inmune que sea efectiva. Existen órganos cuya inmunidad en cuanto a la inflamación está un poquito más controlada, por ejemplo, en el cerebro. Cualquier tejido, cuando nosotros nos golpeamos, por ejemplo, va a empezar a verse de color rojo, nos va a doler, se va a inflamar. En el caso del cerebro, esto está un poco más controlado porque si no se regula de manera adecuada, la inflamación puede dar lugar a daño cerebral. Es por eso que a ese tipo de tejido se le conoce como inmunoprivilegiado, donde esta respuesta está más controlada. Sin embargo, el principal efecto que nosotros vemos cuando existe inflamación, pues es la generación de fiebre en los pacientes. Ahorita, más adelante, vamos a ver qué es lo que ocurre específicamente en la médula ósea respecto a las células sanguíneas cuando existe un proceso de inflamación. No importa cuál es el tipo de inflamación que se pueda tener, siempre van a existir signos cardinales de la inflamación, los cuales van a ser el rubor, el ardor o dolor, calor, tumefacción, y si este proceso sigue, va a existir pérdida de la función. Su paciente siempre va a presentar inflamación, y hablar de inflamación es algo complejo porque involucra muchas cosas. Sin embargo, dentro de las principales moléculas implicadas en este proceso proinflamatorio se encuentran las citocinas.
Ustedes en sus clases de inmunobiología vieron que las citocinas tienen distintos tipos de clasificación. Aquí en particular lo que nos interesa es que algunas son proinflamatorias y otras son antiinflamatorias. Además de que presentan características como por ejemplo la redundancia, donde varias citocinas tienen el mismo efecto, o bien el pleiotropismo, donde una citocina tiene distintos efectos. ¿Qué es lo que causa la inflamación en el organismo? Para empezar, chicos, deben de recordar que la inflamación es un proceso fisiológico. Siempre vamos a tener inflamación en el organismo. Y esta es una señal de cuando existe un daño a nivel de tejidos, a nivel de células, para montar una respuesta inmune que sea efectiva. Existen órganos cuya inmunidad en cuanto a la inflamación está un poquito más controlada, por ejemplo, en el cerebro. Cualquier tejido, cuando nosotros nos golpeamos, por ejemplo, va a empezar a verse de color rojo, nos va a doler, se va a inflamar. En el caso del cerebro, esto está un poco más controlado porque si no se regula de manera adecuada, la inflamación puede dar lugar a daño cerebral. Es por eso que a ese tipo de tejido se le conoce como inmunoprivilegiado, donde esta respuesta está más controlada. Sin embargo, el principal efecto que nosotros vemos cuando existe inflamación, pues es la generación de fiebre en los pacientes. Ahorita, más adelante, vamos a ver qué es lo que ocurre específicamente en la médula ósea respecto a las células sanguíneas cuando existe un proceso de inflamación. No importa cuál es el tipo de inflamación que se pueda tener, siempre van a existir signos cardinales de la inflamación, los cuales van a ser el rubor, el ardor o dolor, calor, tumefacción, y si este proceso sigue, va a existir pérdida de la función. El rubor pues no es otra cosa más que la coloración roja, el calor se debe a la atracción de células y de citocinas proinflamatorias, y la tumefacción es esa parte de adormecimiento que tenemos en un principio. Si esta inflamación se mantiene de manera crónica y sostenida, puede existir la pérdida de la función de la extremidad, por ejemplo. De la inflamación tenemos dos fases. La primera se conoce como fase celular, donde van a estar implicadas células como por ejemplo los mastocitos, y la producción de citocinas o proteínas del complemento o proteínas de la coagulación. Vean que todas estas proteínas que están siendo liberadas por las células van a dar lugar a los signos cardinales de la inflamación, que es la vasodilatación que genera el eritema, la permeabilidad vascular que genera también el edema, la inflamación celular, la trombosis y finalmente la estimulación de los nociceptores, los receptores asociados al dolor. En el caso de para qué funcionan estas proteínas, es para permitir que las células que están en circulación lleguen a los tejidos y puedan participar en este proceso de la inflamación. En el caso de la fase vascular, es justamente lo que vemos reflejado en la parte de los vasos sanguíneos, aumentando la permeabilidad para que estas células pasen del torrente sanguíneo hacia los tejidos. ¿Cómo lo van a poder observar ustedes, además de la exploración física? Ustedes pueden solicitar distintos estudios de laboratorio a su paciente. El principal mecanismo que tienen ustedes para detectar inflamación en los pacientes es la llamada proteína C reactiva. Es el marcador clásico de inflamación. Si ustedes quieren ver cómo está respondiendo un paciente a cierto tratamiento antiinflamatorio, tendrían que estar monitorizando la proteína C reactiva. Sin embargo, consideren lo siguiente, chicos. Esta proteína no es específica de un tejido, de un órgano, de una condición. Aumenta básicamente en cualquier condición inflamatoria. Por lo cual, ustedes tendrían que correlacionar con la parte clínica para saber a qué se debe este incremento de la proteína C reactiva. Otra de las proteínas que sufre modificaciones es la albúmina. Recuerden que la albúmina es la principal proteína que se produce en el hígado, al igual que la proteína C reactiva. Lo que estamos viendo en este esquema es que cuando un paciente tiene inflamación, aumentan los niveles de la proteína C reactiva y van a disminuir los niveles de albúmina, por lo cual básicamente todos los aminoácidos que tenemos van a estar siendo utilizados para la formación de la proteína C reactiva. También tenemos alteraciones en la parte de la transferrina, que recuerden que es la proteína que transporta el hierro, a la aptoglobina, que es la que regula a la ferroportina, al fibrinógeno, que está implicado en la coagulación, y a la proteína C3 del complemento. En este caso, ¿qué es lo que ocurre cuando se obtiene un proceso inflamatorio? ¿Por qué se da la inflamación? Partimos de la presencia de ácidos grasos que forman parte de los fosfolípidos que están en nuestras células, en particular el ácido araquidónico.
Este ácido araquidónico se almacena en gránulos dentro de nuestras células, por ejemplo las células endoteliales, que cuando sufren algún proceso inflamatorio, algún daño, van a ser degradados por una enzima que se conoce como fosfolipasa 2. Esta enzima, fosfolipasa 2, lo que va a hacer es romper el ácido araquidónico para formar un nuevo compuesto. Este nuevo compuesto va a tener varios caminos. Uno de ellos, y de los más importantes, es que va a ser sustrato de una enzima que se conoce como ciclooxigenasa. Y tenemos dos tipos, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Estas ciclooxigenasas lo que van a hacer es convertir estas sustancias en mediadores inflamatorios, por ejemplo, los tromboxanos. El principal tromboxano es el TXA2. De las COX, chicos, ustedes lo van a ver más adelante, ya que estas enzimas son útiles para el tratamiento con AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. En pacientes que tienen inflamación, ustedes pueden dar este tipo de medicamento y lo que van a hacer es que se inhibe esta enzima y ya no se generan estos mediadores de inflamación. Uno de los principales efectos secundarios que se tienen del uso prolongado de AINES es que causan gastritis. Y esto se debe a que, por ejemplo, la prostaglandina, que es la PGE2, tiene una función fisiológica, que es la de producir el moco a nivel gastrointestinal, a nivel gástrico, perdón. Si no se produce este moco, estas células no van a estar recubiertas y puede generar ulceración, por lo cual lo que buscamos es el tratamiento selectivo de los inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 2, ya que la ciclooxigenasa tipo 1 es la que se expresa de forma constitutiva en el estómago y es la que produce las prostaglandinas 2 para la generación de moco en ese sitio anatómico. Los otros mediadores de la inflamación son aquellos que se producen a través de la lipoxigenasa, particularmente los leucotrienos. Por lo cual, chicos, si observan, las principales moléculas implicadas en la inflamación son tres: tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos. Del lado derecho tienen lo contrario, las moléculas que están implicadas en resolver esa inflamación. Y si se fijan, ambas se producen a la par. Se producen a la par ya que queremos que se produzca inflamación, pero controlarla con todas estas moléculas de acá, donde principalmente están aquellas que se conocen como resolvinas. Resolvinas porque resuelven la inflamación. Ahora, en el caso de la proteína C reactiva, es muy interesante ver qué es lo que puede causar a nivel sistémico. Vean que partimos de una señal que puede ser la infección o la inflamación, que da lugar a la producción de citocinas proinflamatorias como IL-6 e IL-1-beta. Estas citocinas van a llegar al hígado y en el hígado, en los hepatocitos, va a aumentar la producción de esta proteína C reactiva, que tiene distintas funciones. La principal es que permite la fagocitosis de bacterias a través del complemento, pero también permite la apoptosis de células que estén infectadas, por ejemplo, además de que activa y atrae a monocitos y a neutrófilos, que recuerden que su principal función es la fagocitosis. ¿Cuál es el efecto que nosotros vamos a ver a nivel del sistema hematopoyético? Lo principal que vamos a observar es lo siguiente. A nivel del hígado, cuando tenemos inflamación, va a existir un aumento de hepcidina. Recuerden que esta proteína regulaba los niveles de la ferroportina, una proteína que nos permitía la liberación del hierro de las células hacia circulación. En este caso, lo que va a causar también es que existe una disminución de la eritropoyetina a nivel de las células juxtaglomerulares de los riñones. En conjunto, esto va a causar que exista una disminución en la eritropoyesis, por lo cual una persona que tenga inflamación puede tener anemia y se le conoce como anemia de enfermedad crónica. En el caso del hierro, lo que hacemos es disminuir la presencia de hierro que existe en la médula ósea, porque recuerden que el hierro también lo ocupan las bacterias. A nosotros quitarle el hierro a las bacterias, pues no permitimos que crezcan. Pero de manera secundaria, cuando le quitamos el hierro a nuestras células, pues puede causar que no se produzca hemoglobina y que nuestro paciente tenga anemia. En el caso de la línea blanca, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si estamos hablando de una inflamación aguda, lo que vamos a observar principalmente es el aumento de células mieloides, principalmente neutrófilos, por lo cual su paciente va a tener neutrofilia. Y por el lado contrario, podemos presentar una disminución en la línea linfoide, por lo cual va a causar linfopenia.
y es un mecanismo compensatorio. Como los neutrófilos, los macrófagos, están pasando de la circulación a los tejidos, es una señal a la médula ósea para que se produzcan más células y se encuentren en circulación. Mandamos todas estas células madres hematopoyéticas hacia la línea amiloide y por eso vemos la disminución de los linfocitos que se encuentran en circulación. De manera particular, ustedes pueden evaluar cuál es la respuesta que tienen los sujetos a distintos alérgenos, y esto lo van a hacer a través de pruebas intradérmicas, donde van a colocar un alérgeno y lo que van a medir es el grado de inflamación y de edemas que pueda tener el paciente. Obviamente, entre más grande sea el edema y más inflamación tenga, más alérgico es esa persona a esa sustancia. Respecto a la hipersensibilidad tipo 2, esta está mediada también por anticuerpos, pero son de clase IgG e IgM. Y en este caso, el antígeno va a estar unido a membranas. Esta respuesta se puede presentar horas o días después de que el paciente tuvo contacto con el alérgeno, y su principal función es permitir la fijación del complemento, la fagocitosis y la opsonización. De este tipo de hipersensibilidad, chicos, les voy a dar ejemplos puntuales de enfermedades, que son las que se pueden encontrar. La primera que podemos encontrar, si no dan caso, va a ser la enfermedad de Graves. En este caso, en la enfermedad de Graves, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tenemos anticuerpos que se conocen como autoanticuerpos. Quiere decir que estos anticuerpos van a reconocer antígenos propios. En particular, en la enfermedad de Graves, lo que reconoce son los receptores para la TSH, que recuerden que es la hormona estimulante de la tiroides. Si recuerdan, a este receptor lo que se va a unir pues es la hormona TSH. Cuando se une esta hormona TSH, hace que las células tiroideas produzcan más hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. En particular, cuando la persona tiene enfermedad de Graves, estos anticuerpos se unen al receptor de la TSH y lo va a estar estimulando constantemente. Por lo cual, ustedes van a observar que su paciente va a tener un aumento de estas hormonas en circulación, o sea, va a tener hipertiroidismo. Va a tener además bocio, que es el aumento de la parte de la tiroides, y van a ver que en particular los ojos como que salen de las cuencas oculares también debido a esta condición. Y lo más importante, ustedes van a diagnosticar esta condición, además de la exploración física, con la identificación específica de estos anticuerpos. Si en el caso clínico viene una persona que tenía anticuerpos anti-TSH positivo, piensen en la enfermedad de Graves. El segundo ejemplo que les voy a mencionar se conoce como miastenia gravis. En esta condición, su paciente va a tener una alteración a nivel del músculo. Aquí, de manera particular, también se producen autoanticuerpos, pero estos autoanticuerpos se van a unir al receptor de la acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina es el principal agente excitatorio a nivel muscular, el cual permite la contracción. A diferencia de la enfermedad de Graves, cuando este anticuerpo se pega al receptor, impide que la acetilcolina se pegue al receptor del músculo, por lo cual no va a haber contracción, y en este caso la persona va a presentar espasmos musculares que no son controlados. Nuevamente, la identificación de esta enfermedad, además de la exploración física, es a través de la identificación de los anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina. Otro de los ejemplos es el síndrome de Guillain-Barré. En este caso se debe a una respuesta inmune secundaria cuando se infectan, por ejemplo, al Campylobacter jejuni, una bacteria. De manera normal, nuestro sistema empieza a producir anticuerpos que reconocen una porción de esas bacterias. Sin embargo, esa porción de las bacterias se parece mucho a lo que tenemos en los axones de nuestras neuronas, por lo cual nuestros anticuerpos no van a ser capaces de distinguir entre la bacteria y las neuronas. Estos anticuerpos se van a pegar a las neuronas, tanto a los nodos de Ranvier como a las vainas de mielina, y obviamente va a afectar la conductividad neuronal de su paciente. Aquí los anticuerpos que van a identificar son dos, aquellos que se conocen como AMAN y los anticuerpos AIRI. Estos anticuerpos, otra vez, son autoanticuerpos que reconocen antígenos propios. Y finalmente tenemos el síndrome de Gould-Pasteur. En este caso, se crean anticuerpos que reconocen a la colageína tipo 4 que se encuentra en la membrana basal de nuestros tejidos. Estos anticuerpos se conocen como anti-GBM, que es parte de la proteína colageína tipo 4 que se encuentra en esta membrana.
Los principales órganos que se van a ver afectados aquí son los pulmones y muy particularmente los riñones. En este caso, los riñones van a tener alteraciones a nivel de la nefrona que van a impedir que lleven a cabo de manera adecuada su función. Para el diagnóstico clínico, nuevamente, identificar estos anticuerpos y también lo van a observar en la insuficiencia renal que pueda presentar el paciente. En cuanto a la hipersensibilidad tipo 3, vean que los anticuerpos son los mismos, IgG e IgM. Sin embargo, aquí el antígeno se encuentra soluble, es la principal diferencia que tenemos. En la hipersensibilidad tipo 2, el antígeno está en una membrana y en este caso se encuentra de forma soluble. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a tener a nuestro antígeno, que son estas de aquí, y lo que van a hacer es que van a formar inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos no son otra cosa más que la unión del antígeno con los anticuerpos. El problema aquí es que estos complejos inmunes se van a depositar en los tejidos y no vamos a ser capaces de eliminarlos. El principal órgano que se ve dañado en esta condición, ahorita me regreso a esta diapositiva, es la nefrona. En la nefrona tenemos los túbulos y el glomérulo. En el glomérulo tenemos unas células que son los podocitos que están formando una membrana de filtración. En este caso, los complejos inmunes se van a quedar atorados dentro de esta parte del glomérulo, van a causar un aumento en la presión arterial que llega a nivel de la nefrona y va a causar daño a nivel de esta célula, por lo cual ustedes también van a ver alterado, por ejemplo, el examen general de orina, con presencia de sangre o proteínas que no deberían estar ahí. Este proceso ocurre a través de 3 etapas. La primera es la formación del inmunocomplejo, la segunda es la deposición en los tejidos y la tercera es la inflamación mediada por este inmunocomplejo. Básicamente lo que va a causar es que cuando estas proteínas se precipitan o se disponen en los tejidos, alteren la funcionalidad del órgano, del tejido del que estemos hablando. Y finalmente tenemos la hipersensibilidad tipo 4, que en este caso ya no tiene que ver con anticuerpos, solamente participan células como pueden ser los linfocitos T, y en este caso va a tardar días ya que el antígeno puede estar o bien soluble o unido a células. El ejemplo clásico de este tipo de condición es la artritis reumatoide. Es una condición en donde las articulaciones van a empezar a presentar infiltrados de estas células con mayor actividad inflamatoria, lo cual impide que las articulaciones funcionen de manera adecuada. Y las células que están implicadas aquí pues son los linfocitos T y los linfocitos B, los cuales van a llegar a este tejido. Y otra de las utilidades que ustedes le van a dar a este tipo de hipersensibilidad es el siguiente. Existe una prueba que se conoce como de tuberculina, donde ustedes pueden utilizarla para saber si su paciente puede tener VIH, tuberculosis o bien tiene una respuesta inmune normal. En este caso lo que ustedes van a hacer es colocar el antígeno de la tuberculina a nivel de la piel intradérmica y después de varios días ustedes van a observar tanto la inflamación como el enrojecimiento que presenta el lugar donde colocaron esta tuberculina. Y van a tener 3 posibles resultados. Tenemos aquellos sujetos que presentaron una condición mayor a 5 milímetros en esta disposición y ustedes van a pensar que esa persona o bien tuvo contacto reciente con pacientes con tuberculosis, con VIH positivo o pacientes trasplantados. Si por el contrario este resultado fue mayor a 10 milímetros, puede ser debido a usuarios de drogas de abuso o personal de laboratorio, ustedes mismos como médicos, que trabajan con pacientes con tuberculosis. Y lo que queremos ver es que esta pápula y este eritema sea mayor a 15 milímetros, ya que estaríamos hablando de una persona con una respuesta inmune normal. Consideren que este tipo de estudio difiere al primero que vimos. En el primero, donde veamos la hipersensibilidad tipo 1, ustedes lo van a ver de manera inmediata. Pero para que ustedes puedan ver la prueba de tuberculina, tienen que dejar pasar varios días para poder identificar la presencia del enrojecimiento y de la pápula en estas condiciones. Este sería nuestro último tema, chicos.